de redistribución, ¿verdad?, basándose en el IVA y dejando plano, sin ningún movimiento, el impuesto sobre la renta, más lo que platicamos de los impuestos escondidos, como el del IEPS, en donde están los brutales gasolinazos. Por lo que respecta a los ingresos petroleros, yo quisiera tocar algunos temas que son importantes para que quede claro en qué situación se encuentra Pemex. Vamos a ver. El impuesto que se le atribuye o la carga fiscal a Pemex es igual al que ha tenido siempre, con lo cual este señalamiento que hago constante de la perversión y el dolo y el engaño fue uno de los grandes temas que justificaban la reforma, el tener una carga sobre Pemex terrible y había que quitársela, y resulta que queda igual, una baja sin importancia, pero la fiscalidad de Pemex es la misma. Pemex, en consecuencia, no tiene recursos para invertir, todo se le sigue quitando. Y ya habíamos platicado que además de pagar impuestos, tiene la obligación, la ley ya violada, de aportar al fondo petrolero el 4.7 del PIB, que es lo que venía aportando en el 2013. O sea que ahí está la gran mentira. Pemex sigue siendo el sostén del presupuesto nacional. Esa carga obviamente no se le aplica a los extranjeros. Hay un promedio de 12 a 18% que van a pagar en esta gran duda e ignorancia en que nos tienen de cuánto van a pagar en concreto en relación con los tres tipos de contratos, porque se dejó al criterio de los que van a firmar los contratos en el marco de el derecho privado ya, porque este concepto de industrias, de empresas productivas del Estado, que lo dijimos en su oportunidad, es un modelo de la OSDE, es un instrumento para la privatización de las empresas públicas que ha venido aplicando la OSDE en todo el mundo. Y en consecuencia la situación de Pemex es verdaderamente de demolición, rumbo a la desaparición. La empresa productiva está diseñada de una manera que, de ser una entidad pública, se va transformando a estar regida por el derecho privado. Es una metamorfosis que no tiene ningún sentido, más que entendiendo que de lo que se trata es de su privatización, ¿no? Y en esta situación, ¿verdad?, la deuda de Pemex y de CFE ya no está en la deuda del Estado, sino ahora es una deuda que se le aplica a esta empresa, a este tipo de empresas que se van a privatizar y que van en camino de privatizarse. ¿Ah? Es toda esta marrullería y trampa para mentir, como lo dijo Peña Nieto desde el principio de su perorata bajo la protección de los medios, de que no iba a privatizar. Ya están ahorita en las leyes privatizadas las empresas públicas más importantes del país. ¿Y cuál es su situación? Además de cargar con la misma carga fiscal y que no tiene ningún recurso para invertir, como de todas maneras sigue siendo Pemex la responsable de mantener el 30 y tantos % del presupuesto, ¿verdad?, entra en una situación verdaderamente demoledora. Para que pueda producir lo que le tienen encargado, que ya decía yo en una intervención anterior,
que el 4.7 ya no lo va a cubrir, antes de que se cayera el precio del petróleo. No han podido, no pueden, porque es un manejo desastroso este proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, salvo la entrega a las empresas extranjeras. Nos encontramos entonces con que no tiene recursos para invertir, pero eso sí, va a endeudarse. Y aquí ya lo han señalado, pero va a tener una hipoteca de 110.500 millones de pesos y 8,000 millones de dólares, sin el artículo segundo. O sea, para que siga cumpliendo su función de aportar lo que requiere el presupuesto, va a prestársele una cantidad y se le va a endeudar, una parte de endeudamiento. Pero ese endeudamiento ya no es del Estado. Para disimular, para hacer creer que la deuda es menor, entonces le ponen la deuda a las empresas públicas, con lo cual entran en esta situación ya en la privatización, el camino a la privatización, entran en una situación de fragilidad, porque ellas son las empresas las que tienen, tanto CFE como Pemex, tienen la carga de la directo como empresas ya, la carga de la deuda. Y si recordamos además que los consejos de administración que les han impuesto con la votación aquí irresponsable, los consejos de administración de las dos empresas están formados por una pandilla, bandas de personajes que están perfectamente incorporados a los intereses norteamericanos, todos ellos. Ya presentamos aquí el currículum y los antecedentes de cada uno de ellos. Todos los que están integrando los consejos de administración están vinculados de años atrás y han trabajado en los tanques de pensamiento y en negocios y son accionistas de grandes empresas petroleras y de empresas vinculadas a los intereses norteamericanos. Entonces tenemos que esta empresa en manos de estos personajes, ¿verdad?, con una estructura ya privatizada, con la deuda encima, ¿verdad?, y un grupo de personajes que tienen estas características, y así es, ese es su currículum, ¿verdad?, vamos a ver poco a poco ya la desaparición de Pemex, ¿verdad?, en esta situación fiscal en la que se encuentra, ¿verdad? Los consejos de administración tienen facultades como si fueran los dueños. La OSD ha establecido que el gobierno debe de actuar en todo el mundo, en las empresas públicas. Los gobiernos no deben intervenir para nada en la administración, el manejo debe ser de carácter privado, son estructuras de gobierno corporativo, y estos señores que son privatizadores y vinculados a intereses extranjeros son los que van a manejar esas facultades que les permiten hipotecar, endeudarse más, tomar las medidas que sean. O sea, en sus manos va a quedar la privatización a través de un régimen especial que ya no requiere lo que las empresas públicas requerían, porque se paran de que haya alguna intervención en su desincorporación, como todavía hubo ese obstáculo en las privatizaciones anteriores, tuvieron que hacer las simulaciones, si quieren, de la desincorporación de las empresas públicas. Ya no existe eso. Eso queda en los regímenes especiales, estos diseñados en el extranjero. Ya no hay la obligación de desincorporar, sino es ya ese grupo o esa pandilla que se ha apoderado de la CFE y de Pemex, son los que van a poder manejar como quieran. Y ahí ya con la estructura privatizada, con esta obligación de pagar que tienen que cumplir y con la deuda, que es deuda del Estado, sobre el patrimonio de Pemex y de la CFE, estamos descaradamente yendo
con un poquito que se analice hacia la privatización de estas empresas. Una presentación. Hemos dado más del doble de su tiempo. Termino en un minuto. Agradecería. Una Gracias. presentación de lo que están haciendo. Bien, la información que se tiene en el Banco de México en relación con la operación de Pemex, este Pemex que van a acabar de destruir. Fíjense ustedes, en las exportaciones, en la información oficial, vamos a recibir 3.700 millones. Y en las importaciones, con todos los petroquímicas y todo eso, vamos a tener que pagar 3.345, o sea que está muerta la empresa, está muerto el manejo. Si importamos ahorita prácticamente lo mismo que estamos exportando. Entonces ahí va esta carga, ¿verdad?, de una de las dos grandes empresas del país y que dijeron que no iban a privatizar y que ya están privatizadas. Y estos son los datos de cómo se encuentran al iniciarse la famosa operación, ya la implementación de la gran reforma energética, que es un rotundo fracaso y que se los decíamos a Videgaray cuando vine aquí, que nunca contestan por supuesto los secretarios, les decíamos que tiene un gran problema, no tiene solución. El país va en un salto al vacío con esta reforma. Cumplió Peña Nieto entregándoles a los norteamericanos lo que exigían desde hace muchos años, pero está llevando a las dos empresas a la muerte este año ya. Primer año de la operación de esta maravilla, claro, van a decir, es que es poco a poco es la liquidación, la entrega del patrimonio nacional a los intereses extranjeros. Es lo que podemos decir para su tranquilidad. Voten ustedes ahora lo que están votando para que sigamos en esta picada. Algún día sabremos o sabremos si hubo un recorte en el gasto salvaje de esta presidencia oligárquica y principesca, televisiva y cínica, que está acabando con los intereses de este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. Tiene ahora el uso de